Presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es una bendición encontrarnos en este viernes. Y bueno, gracias por estar en sintonía en un programa más de Podcast de Luz. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, sus proyectos, sus metas y sus anhelos. Y también bienvenida pues aquí a cada uno de nosotros, a Ricardo Hueso, el padre Elder. Es un gusto pues que Dios nos permite una semana más estar pues acá. Ahora traemos un tema bastante catequético, ¿sí? Porque lo aprendimos ahí en catequesis, ¿verdad? Cuando nos enseñan el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, y por ahí vamos a hablar de este tema. ¿Y cuál es? Estamos pues hablando de los pecados capitales. Vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a ir entrando en sintonía y recordar también aquella catequesis que nos enseñaban, ¿verdad? Que tiene que aprenderse esto y si no se lo aprende no sale, ¿verdad? Vamos a ver. Hoy va a haber examen esta noche. Hoy va a haber examen. Así que bueno, Padre Elder, vamos a comenzar pues con este tema. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta como cristianos católicos y tener la certeza y la conciencia de cada uno de ellos. Bien, en primer lugar, quiero traer a la mente, sabes de que antiguamente las pilas bautismales, los bautisterios, tenían unas graditas, ¿verdad? Esas graditas eran 7 para bajar al momento del bautismo y 7 para subir. Y era hermoso porque el signo era ya una catequesis, ¿verdad? Bajábamos, descendíamos desde nuestros pecados capitales o los pecados del mundo y en el bautismo renacíamos, ¿verdad?, a los frutos del Espíritu Santo. Entonces están en contraposición como todo en este mundo, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos la convicción de que es la luz, el amor y la bondad que prevalece y que triunfa sobre el mal. En este sentido, los 7 pecados capitales también muestran las diferentes facetas y las necesidades del ser humano. Se me viene a la mente, antes de abordar uno por uno, pero se me viene a la mente la gula, por ejemplo. Todos necesitamos alimentarnos, sí. Pero cuando esa necesidad se vuelve un exceso, ya no es una necesidad, sino que se convierte en un pecado. Pero hay que tener en cuenta que estos pecados están también en miras hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pero yo tengo mucho dinero, yo tengo la capacidad de comprarme lo que yo deseo para comer y yo no veo ningún problema, yo trabajo para eso. Sí. Claro, pero es que hay que tener en cuenta también que alrededor nuestro hay mucha gente con necesidad. Entonces, no podemos ver los pecados solamente de manera aislada, no podemos verlos de manera personal, sino también en comunidad, ¿verdad? A la luz del prójimo. Así es, y bueno, vamos a comenzar con el primero y vamos a hablar acerca de el orgullo o la soberbia. Iniciamos con este padre y Ricardo y vamos a hablar un poquito de ello en concepto y vamos a ir pues tratando de desmenuzar pues esto, ¿verdad? Y sobre todo pues acordarnos realmente y tener en plena conciencia en el Espíritu Santo cómo ir abordándolos, cómo saber pues identificar si yo tengo alguno de ellos y cómo a través del Espíritu Santo yo puedo comenzar a avanzar. Creo que esto es una cadena de lo que hemos venido hablando también en los programas anteriores, de conocernos, de saber pues cómo somos, nuestras debilidades, también nuestras fortalezas, para que podamos atacar precisamente pues cada uno de ellos. Así que comenzamos con el orgullo. El orgullo o la soberbia, ¿verdad?, es aquella exageración del amor propio, ¿verdad? En este sentido es un amor descontrolado, es un valor exagerado que nosotros damos de nuestra propia persona y que va en la búsqueda de una búsqueda intensa del honor y del valor o de la apreciación que los demás tengan de cada uno de nosotros. En este sentido, este es uno de los pecados más refinados que hay, ¿verdad?, que se pueden ir colando en nuestra vida, se han ido colando también en nuestras estructuras religiosas, en nuestra estructura eclesial, y hay que tener mucha atención, ¿verdad? Lo contrario de este pecado capital es la humildad. Y quiero traer a la mente y a mi corazón
y al corazón a mi fundador y padre, que él decía, él hizo una listita, ¿se recuerdan que alguna vez lo hemos dicho? Y el primer pecado que más le afectaba a él era la soberbia. Y él dice, lo contrario de la soberbia es la humildad. Pero en mi caso no tengo que pasar por humilde, tengo que pasar por insignificante, porque lo insignificante de la historia es donde Dios ha mostrado su amor y su poder. Sí. En este sentido es importante que también nosotros vayamos haciendo pues este examen de conciencia, que vayamos, ¿verdad?, revisando nuestra vida a la luz del amor de Dios. Creo que todos de una u otra manera, con ciertos acentos en un pecado y en el otro, todos tenemos estos 7 pecados, ¿verdad? Capitales, capita, viene de cabeza, que muchas veces los consentimos en nuestros pensamientos, pero que precisamente por medio de la meditación, de la reflexión y la conciencia plena, nosotros podemos ir aboliendo, podemos ir extirpando todos estos pecados que no nos permiten seguir con radicalidad a Jesús. De por sí, yo leía un artículo en el cual decía que la iglesia le llamó pecados capitales, no es porque aparezcan en la Biblia, sino que porque, o diga, este es pecado capital, sino más bien porque a través de estos genera o producen otros. Entonces, por ejemplo, en el orgullo, ¿verdad? Dice en Proverbios 16:18 de que después del orgullo viene la destrucción, que viene el fracaso. Entonces, al final, tenemos que cuidarnos, y creo que una de las palabras que vamos a ver más acá es que estamos siempre propensos, pero también el exceso. El exceso creo que es la palabra que más se puede ir. El problema es desviarnos, en el cual mi yo, así como los circulitos, que Jesús debe estar en el centro, el orgullo, la soberbia es que yo estoy en el centro y todo lo demás me es indiferente. Y es importante, o sea, a mí me gustaría que quedáramos claros. Lo sano del orgullo es el autoestima, ¿verdad? El estima, el amor propio que nosotros debemos de tenerlo. Y cuando alguien no tiene una autoestima sana, también es contraproducente. Exacto. Ahora, como tú bien lo decías, Ricardo, son los excesos, ¿verdad?, lo que nos provoca un daño. En este sentido, una persona que tiene una autoestima con un ego demasiado alto, ¿verdad?, va a caer en el pecado del orgullo o de la soberbia. Y este pecado va a ser el umbral, va a ser la puerta para caer en otros pecados, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos pecados por lo general no vienen solos. No vienen solos. Digamos, ya en la praxis de nuestra vida hay que tener mucho cuidado. Si se nos está colando uno por ahí, cuidado, porque pueden entrar otros más y el combate o la lucha puede ser pues más ardua o nos puede traer mucho más trabajo. Daños colaterales si nosotros no estamos pues atentos a ellos. Sí, así es. Y bueno, siguiendo con estos pecados, vamos a ir, si usted pues tiene papel y lápiz, ¿verdad?, para recordar precisamente como hablábamos al principio, es una catequesis también de recordar lo fundamental de nuestra Madre Iglesia. El segundo, padre, vamos a hablar acerca de la envidia, y como ya lo dijimos, pues le abrimos la puerta a uno, se viene la avalancha de pecados, ¿verdad? Y cuidado con eso, porque uno pues nos da dando el paso, hasta que realmente no podemos controlar esa vida espiritual, ¿verdad? Cuando tantos pecados vienen pues a invadir nuestro corazón. Fíjate que la envidia o los celos es el deseo desordenado de poseer lo que los otros tienen, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto no solamente nos referimos a temas materiales, sino tal vez la inteligencia, la familia, sí, ¿verdad?, la posición social en la que se encuentran. Un trabajo, exacto. Entonces, la envidia, por lo general, hace que este deseo excesivo o desordenado nos produzca tristeza, ¿verdad? Yo siempre he dicho, y a la luz de lo que decía San Juan Bosco, la santidad consiste en estar siempre alegres, pero una alegría sana, una alegría que nace de la convicción de que somos amados, independientemente tengas, no tengas, ¿verdad? Sí. Tengas un carro, no lo tengas, te toca aquí ir en el microbús. Dios te ama con predilección. ¿Por qué? Porque Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón. En este sentido, la tristeza, ¿verdad?, siempre va a ser un indicador
de que cuando nosotros deseamos algo de manera desordenada, la tristeza es el termómetro, es el indicador de que algo no va bien. Claro, hay, y se me viene a la mente ahora San Ignacio de Loyola, cuando él, leyendo la vida de los santos, le da, digámoslo así, una envidia o unos celos de estos santos, y él quiere serlo. ¿Qué es esto? Esto no es un pecado, este es una moción, este es un impulso del Espíritu Santo, ¿verdad? De desear algo bueno. El mismo San Pablo lo dice, ustedes preocúpense, deseen los bienes del cielo, ¿verdad? Despreciando los de la tierra. En este sentido, hay que diferenciar, ¿verdad? Que Dios también coloca en cada uno de nuestros corazones un deseo sano. Creo que todo el mundo, cuando ve a alguien que ha estudiado, que se ha forjado, que se ha superado, también uno desea de una u otra manera luchar o esforzarse para conseguir lo que la otra persona tiene. Se convierte en envidia cuando ese deseo sale de control, cuando ese deseo incluso va atropellando, va atropellando incluso ciertas convicciones que cada uno de nosotros podemos llegar a tener. Muy bien. Y algo que me recuerda Santiago, capítulo 3, habla donde hay envidia, hay rivalidad, y donde existe toda esa parte, hay confusión y hay en la misma manera destrucción, ¿verdad? Entonces volvemos al mismo punto, ¿no? Es decir, no viene solo, sino que también hay otros frutos también, llamémosle así, otras consecuencias en este sentido, ¿verdad? Entonces, y en el caminar de Dios, si nos vamos un poquito en la parte de Dios, también hay envidia en el sentido de, ya sea que sirvo, ya sea que soy servidor de alguna pastoral, soy coordinador, soy algo, y entonces, o también envidia de que el Señor, el Espíritu de Dios le da dones y carisma a alguien, y a mí, que llevo tanto tiempo, no me ha dado. Al final todo eso genera tristeza, genera celos, genera rivalidad, y por ende vienen a aflorar a nosotros acciones que vienen en contra del Espíritu de Dios. Sí. Así es, así que creo yo de que el secreto para no caer en estos pecados es el equilibrio, ¿verdad? Es el equilibrio. Claro, todos tenemos que estar motivados, todos debemos de tener deseos, anhelos, pero cuando estos se deforman, se convierten en pecados. Así es. Y bueno, también está pues una línea bien delgada de poder decir, por ejemplo, cuándo es que puedo yo caer en un exceso, cuándo puedo yo estar en menos o en más, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante también mantenerlo, y creo que la comunión y la conexión que vamos a tener con Dios es muy importante para poder lograr diferenciar cuando estoy pues en signos rojos, ya sea en cualquier extremo, porque nunca es bueno esos excesos, y ahí es donde también se vienen esos pecados, o de caer pues en que me desprecio, en que no me valoro, y también pues irnos a lo más alto, ¿verdad? Que yo soy casi que el centro de todo, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de estos pecados capitales, vamos a hablar acerca de la ira. Quiero invitarles a ustedes, queridos hermanos, que puedan comentar en este momento. Si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene pues alguna duda, coméntenos de dónde nos sintoniza. Vamos a estar pues pendientes en este momento para poder también pedir a Dios Padre que nos ayude a todos para seguir adelante, porque estamos aquí con un propósito de ayudarnos como hermanos. Así es. ¿Qué te parece si antes de la ira vemos un pecado que hoy por hoy es mucho más latente, ¿verdad? Que es la avaricia. Perfecto. Si vos te has dado cuenta, vivimos en una cultura, en una sociedad de consumo. Exacto. En donde parece que lo que tenés es lo que te da valor, no lo que sos. Sí. Y el pecado de la avaricia precisamente es este deseo excesivo por obtener bienes materiales y riquezas, estando incluso dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer para conseguir esos bienes. Así es. ¿Verdad? Como les decía, hoy por hoy es uno de los pecados mucho más latentes que hay. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, las redes sociales, nos han dado ciertos estereotipos o ciertos perfiles que debemos de cumplir para ser populares, para estar a la moda, para estar, digamos, al mismo nivel de otras personas.
Y es ahí donde nuestro corazón también puede caer en este pecado de no solo desear, sino también de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Para poder conseguir aquello que miren en los demás. Y solo que aquí hay algo interesante, porque volvemos a la parte de no irnos ni a un lado ni al otro. Y a veces nos agarramos hasta de citas bíblicas para decir, bueno, el joven rico, es que porque era rico era que entonces no iba a entrar en el reino de los cielos, o creemos que el tener dinero es malo, o sea, y los que tienen dinero es como que es una condena, y no se trata de eso. El problema es que sustituyamos al Señor y sus obras y todo lo que podemos hacer, lo que decías de que puede ser que a mí me sobre y diga, bueno, es mi dinero y yo puedo hacer lo que sea y comprar lo que sea, pero el vecino de la par a lo mejor no tiene que comer. Entonces, ahí es donde podemos caer en esta parte de la avaricia, cuando nos vamos al exceso y cuando solo pensamos en el yo, y yo creo que están hasta interrelacionados, ¿verdad? En la parte del orgullo, porque también eso es parte de nosotros, ¿verdad? Entonces, creo yo que la Biblia no es que condena que la gente tenga dinero, sino que el problema son las acciones que nosotros podemos hacer con eso. Y Hebreos, si no me equivoco, dice, manténganse lejos del amor al dinero, que no sea eso, que sean libres del amor al dinero, porque Dios nunca los abandonará y les dará lo justo, ¿verdad? Y yo me voy un poquito más, antes de, a veces nosotros en iglesia también cometemos esta parte de la avaricia, porque, padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo me enjoyo, yo voy buscando más, porque es que yo ya vi a Ricardo, que él tiene 3 servicios, pero yo quiero estar encima de él. Y yo quiero más, entonces, y yo voy por más, pero no porque me nazca a mí hacerlo de corazón, sino que porque yo quiero que me vean. Vean a Ricardo Peña, que tiene más servicios, que está más presente en iglesia, pero mi corazón está vacío de hacerlo todos los servicios con un solo propósito, que es el amor. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Exacto. ¿Verdad? Porque muchas veces cuando nosotros ponemos nuestro amor en las cosas materiales o en los cargos o en las posiciones, ¿verdad? Significa que no andas buscando a Dios, te andas buscando a ti mismo. Y con el pecado que tú hablabas, Ricardo, el de la ira, ¿verdad? Es este sentimiento de gran enojo que nos lleva a comportamientos o a comportarnos de manera cruel y muchas veces de manera violenta y despectiva. La ira es uno de los pecados que tiende a justificarse. Yo debo de aceptar, yo soy muy irascible. Mi fundador también lo era, y él decía, no, es que no es con la ira, ¿verdad? Es con la mansedumbre, con la ternura y la bondad. Que esta es la invitación para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, les soy honesto, por ejemplo, a mí me gusta que las cosas salgan bien, pero cuando las cosas no salen bien, viene la frustración y puede venir la ira. Por eso les decía yo, son pecados que vienen en combos, ¿verdad? Que no solamente vienen solos, ¿verdad? Claro, es sano que querramos que las cosas salgan bien, pero cuando estas no salen bien, ¿verdad? La ira puede aparecer como justificación de que las cosas salen mal y que yo quiero que todo sea bueno, que todo sea perfecto para nuestro Dios. No, la ira nunca va a ser justificable. ¿Por qué? Porque cuando viene el enojo a nuestro corazón y a nuestra mente, muchas veces actuamos sin pensar, hablamos sin discernir qué es lo que estamos diciendo. Exacto. Sí. Y yo creería que hay como un enojo, una ira buena, en el sentido de que Jesús mismo nos mostró de que cuando hay injusticia, cuando hay cuestiones de atropello hacia otras personas, pues se enojaba y decía las cosas. Creo que en ese sentido, cuando hay injusticia, pues tenemos todos que hablar, ¿no? Pero el problema es que cuando la ira toma el control y se da la ausencia de la presencia de Dios, ¿verdad? Y por eso San Pablo a los Efesios, capítulo 4, lo dice, ¿no? De que no nos enojemos, que la ira tiene que
que no tiene que perdernos el control para que nosotros podamos en ese sentido también dejarnos por la presencia de Dios. Y todavía dice que no tenemos que llegar hasta que el enojo no te llegue hasta la puesta del sol. Hasta la noche. Y esa es una pregunta que podríamos hacernos todos y los que nos están viendo. ¿Hasta cuánto me dura el enojo? Estoy enojado ahorita hoy en la noche. La semana, el mes. Pues claro. O bloqueamos en WhatsApp o en Facebook o qué, ¿verdad? Entonces, esa es una buena pregunta para todos. Sí. Luego viene el pecado de la lujuria. Estamos en una sociedad tan sexualizada, ¿verdad? Que incluso para vender llantas se necesita de contenido sexual para que sea atrayente. La lujuria es el deseo desmedido de los placeres carnales que conduce a la inmoralidad sexual, ¿verdad? Siempre a la Iglesia Católica siempre se le atacha de que castra, reprime, ¿verdad?, la sexualidad de los hombres. No, todo lo contrario, quiere poner, ¿verdad?, ante los feligreses, ante la humanidad, la verdadera sexualidad, que es una oblación, que es una ofrenda de amor entre Dios y también entre los seres humanos, entre aquellos que se aman, ¿verdad? Pero cuando esta oblación, esta entrega amorosa se desvincula de Dios, es ahí donde vienen los excesos, donde podemos caer incluso en la denigración del ser humano, del hombre, de la mujer, y darnos cuenta que la lujuria, ¿verdad?, no solamente es un pecado digamos, de manera direccional, sino que tiene un montón de matices, ¿verdad? La lujuria se puede presentar en diferentes temas, en diferentes edades, de diferentes aspectos. Lo importante es que nosotros, para mí, este es como el termómetro o el indicador, si esto, ¿verdad?, va en consonancia con la dignidad de los hijos de Dios, ¿verdad? Así es. Y esto también aplica para cada uno de los demás pecados. Bueno, hoy sí vamos a hablar de lo que estábamos hablando al principio, la gula. Y podemos decir, la gula, padre, la gula, el alimento, ¿será que me puede llevar a un pecado mayor? Bueno, no solamente a pecados, sino que también a la agresión de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Yo siempre les he dicho de que la gula, ¿verdad?, la glotonería, a mí me decía un padre maestro en Colombia, no sea agaroso, o sea, no sea glotón, no busque tener más de lo que usted ya necesita para su cuerpo, ¿verdad? Y por el contrario también está pues la vanidad, ¿verdad? Vemos cuántas personas que van al gimnasio, no solamente a pecados, sino que también a la agresión de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Yo siempre les he dicho de que la gula, ¿verdad?, la glotonería, a mí me decía un padre maestro en Colombia, no sea agaroso, o sea, no sea glotón, no busque tener más de lo que usted ya necesita para su cuerpo, ¿verdad? Y por el contrario también está pues la vanidad, ¿verdad? Vemos cuántas personas que van al gimnasio no solamente por una vida sana, sino por mostrarse, y en este sentido pues la gula viene a manifestar el sano equilibrio, el justo medio que debemos de tener los cristianos, al igual que con el pecado de la pereza. Así es. ¿Verdad? Y eso, yo creo que en la gula el detalle está de que no solo es la parte de qué es lo que como, y a veces, obviamente, a veces podemos enfermarnos y estar mal de salud y decimos que por qué el Señor no me sana. Bueno, si tomo sodas, si tomo cosas o ingiero alimentos que no me ayudan, yo creo que también es una forma en que tenemos que saber el dominio de nosotros mismos para poder, en este caso, la gula. Y en la pereza, que eso hoy en día es lo que hoy le llaman procrastinar, ¿verdad?, las cosas, ¿no? Entonces, y a veces eso impide muchas veces que nosotros también que podamos hacer cosas, no solo por el reino de Dios, sino que también por nosotros mismos. Exacto, y que son indicadores de una sociedad enferma, Exacto, ¿verdad?, que se conforma con la medianez, con la mediocridad, ¿verdad?, con sobrevivir, ¿verdad? Entonces creo que es importante para todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de esta plataforma que vayamos pues
evaluando nuestra vida a la luz del amor de Dios, y si hay alguno de estos pecados que nos están mortificando la vida, ponerle atención, trabajarnos para que también Dios pueda ser glorificado en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, por medio de esta conversión gradual de nuestras vidas. Así es. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Más recordarles que usted puede buscar nuestro contenido a través de Lumen El Salvador, las diferentes plataformas de redes sociales que tenemos, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ya estamos en TikTok, así que puede buscarnos. Usted quiere ser parte de la evangelización de Lumen, va a comenzar ayudándonos a compartir todo nuestro contenido, porque es muy importante que nosotros repiquemos la información, que repiquemos la palabra de Dios, que seamos agentes de bendición, de paz y de llevar pues la palabra que llena y que nos da vida a cada uno de nosotros. La invitación es para que nos sintonice el próximo programa y vamos a hablar un tema muy pero muy lindo, muy bello. Así que vamos a terminar, Padre, con la bendición. Con el mayor de los gustos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hasta la vida eterna. Amén. Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.